Ministro Mandato Cumplido Hernán Lacunza, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo estás? Un gusto verte. Igualmente. Quiero hablar solo de economía, no quiero empezar a hacer, porque si no debería empezar a decirte Macri, te volvió a decir que no eras ministro y más. Por esta vez no voy a hablarlo. Recién Maxi Montenegro dijo, puede pasar cualquier cosa en la economía, con el dólar a 181 que es desconfianza pura, con el dólar en la bolsa que sigue subiendo, puede pasar cualquier cosa. ¿Coincidís con este diagnóstico? Sí, creo que el dólar a 180, el blue, está manifestando, está poniendo de manifiesto esa incertidumbre, ese desconcierto de una tormenta con algunas causas externas, otras internas. Las externas es la pandemia, pero con un piloto que medio que está a los volantazos, ¿no? Entonces, ayer toma medidas para estimular la oferta, hace un mes tomó todo lo contrario. Hace 4 días, el jueves pasado, también reprimió por importaciones. Hace 15 días le dio retención, bajó las retenciones a la soja. Entonces, como que va virando a izquierda y a derecha, que es, obviamente que si ves tormenta afuera y el piloto lo ves a los volantazos, te querés bajar. ¿Y cómo te querés bajar? Comprando dólares a cualquier precio. O sea, ahí coincidís con lo que decía Maxi. Lo que está pasando es que no se tiene claro hacia dónde va, cuál es el proyecto. Yo te diría, Luis, que hay como una agenda, para ilustrarlo, lo pongo en... Hay una agenda de días pares donde vos decís, bueno, quiero ir para el norte, entonces se arreglan con los bonistas, se inician negociaciones con el Fondo Monetario, se intenta presentar un presupuesto que baje un poco el bache fiscal, y después tenés una agenda de los días impares, contemporánea, con más días impares que pares, o sea, un calendario bastante singular, donde pones en cuestionamiento el derecho de propiedad. Entonces haces Vicentín, entonces haces el decreto de necesidad y urgencia de las telecomunicaciones un viernes a la noche, que puede discutir si es un bien público o no, pero ¿por qué de urgencia? O haces el impuesto a la riqueza, o pones en riesgo, en cuestión también el derecho de propiedad a la fuerza, como los campos que hay tomados ahora, como escuchaba ayer, no me quiero extender, pero la entrevista que hiciste en este mismo espacio, cómo se relataba... A Grabois. Sí. Yo la verdad que no tengo nada contra Juan Grabois, me parece un dirigente genuino y sincero y bien intencionado, equivocado, pero bien intencionado en sus fines, pero cuando lo escuchaba ayer, yo decía, este chico está consciente de lo que está diciendo con el relato que hacía de la propiedad de Entre Ríos, ¿no? De una familia, la familia Echeverri, que tenían un conflicto. Él contaba cómo un miembro de la familia, la hermana del exministro, le había llevado unas carpetas y él se había reunido con unos colegas de la cátedra de Derecho de la UBA y cómo habían constituido un tribunal y habían dicho esto tiene un caso y que habían dicho que un 40% iba a ser para la gente que necesitaba vivienda o tierras. Y entonces habían tomado la decisión de ir y tomar la propiedad. No sé quién tiene razón. Por supuesto que no sé si tiene... Dolores Echeverri o Miguel Echeverri. O Luis Miguel, no me consta nada. Y puede ser que tengan razón cualquiera de los dos. Pero con esa evidencia tenía que ir a un juez. No, vos sos un hombre del derecho, además de periodista. Hay que ir a un juez y que dirima un juez y atenerse a las decisiones del juez. Entonces, porque si no, dejemos ese caso particular. ¿Qué hombre del sector rural de Argentina va a comprar una máquina? Sí, si claro. Puede venir cualquiera. Y lo mismo pasó en Chubut, cerca del Bolsón. Y lo mismo pasa en Intendente Perón, no en Presidente Perón, no Intendente Perón. Sí, también hay otra toma ahí. Ahora, es cierto eso, es decir, esto es incertidumbre y no saber para qué lado, o sea, cuál es la situación. Lo planteo en términos económicos, para los que no somos expertos en economía. La diferencia que hay entre el dólar oficial y el dólar blue es la tercera más alta después de la Guerra de las Malvinas, explican los economistas, del Rodrigazo, por supuesto, y creo que de la hiper. Digamos, esas fueron situaciones dramáticas, tremendas. No te cuento la hiper, la guerra, por supuesto, y el Rodrigazo. ¿Hay algún margen de que estemos en esa coyuntura, en alguna coyuntura parecida? Mira,
La verdad que tenemos 45 años de crisis recurrentes del Rodrigazo para acá, y con alguna frecuencia tenemos algún episodio crítico. Ninguna es idéntica a la otra, tiene su singularidad. Te diría que no tiene rasgos demasiado comunes ni con la hiperinflación. Digo, para llegar a la hiperinflación ni tampoco en el 2001, o sea, no va a haber ni default, ni corralito. ¿No va a haber corralito? Bueno, habría que hacer un montón de errores no forzados, por usar un término de técnico, como para caer, digo, no. O sea, el gobierno puede evitar el corralito. Sí. Si hace bien las cosas, puede evitar el corralito. Sí, o las tendría que ser demasiado mal. Digo, ni por razones económicas ni por razones políticas es conveniente, porque acordate, Luis, que De la Rúa convivió 1 año y medio en crisis política sin vicepresidente y con el fondo y en recesión, y después se aguantó 17 días con corralito. Así que a ningún gobierno sabe que el corralito es un buen negocio. Así que por razones políticas y aparte porque objetivamente los bancos todos los depósitos de los particulares los tienen depositados en el Banco Central, para ser simple. O sea, esto es interesante porque empiezan, te pasará, circulan WhatsApp de gente que te dice no hay plata para devolver los depósitos. Los depósitos en dólares de los ahorristas están garantizados en el Banco Central. Sí. Así que no hay motivo para pensar que yo voy mañana por ventanilla no me lo van a dar. No hay fundamento. No hay fundamento. Y el otro fantasma, que es la hiperinflación, que se desborde. Dólar aumenta, se traslada a precios, ya lo sabemos. ¿Hay posibilidad de que esto suceda? No, no se pasa de un régimen de inflación del 3% mensual a una hiperinflación que es arriba de 100 anual. Sí puede haber un fogonazo inflacionario. ¿Qué es un fogonazo? Que se duplique la tasa de inflación mensual, que no es menor, o sea, que pase del 30 anual al 60 anual, que incluso es más peligroso, digamos, es como la carrera esta nominal que hay entre dólar, precios, o sea, inflación y tasa de interés. Una cosa son como 3 autitos que andan en un camino estrecho. Una cosa es si andan a 30 kilómetros por hora, otra 60. Si andás al doble de velocidad, claro, cualquier toquecito entre ellos te puede despistar. ¿Sí? Lo explico medio tontamente, pero para ver que la duplicación de la velocidad de la inflación es muy peligroso y obviamente deteriora mucho más acelerada. Ahora, la hiperinflación no está a la vuelta de la esquina, me parece. Hay primero una puja que se vio. Guzmán diciendo, no vinimos a sostenernos, a mantenernos, no voy a endurecer el cepo. Domingo, martes, PC endurece el cepo. Ahora hay una posición que se hace saber extraoficialmente, que se empoderó a Martín Guzmán, que se le dieron todos los botones del control. ¿Es? Parece, no sé, eso lo saben ellos, aparentemente por las manifestaciones públicas que hacen. Primero me parece mejor, digamos, en una tormenta tiene que haber un piloto, no 4, y uno yendo para la izquierda y otro para la derecha. ¿Hoy pasa eso? Bueno, pasó eso hasta hace muy poquito, y si hoy sigue pasando no lo sé, y hay como un incipiente señal de que no va a pasar más, pero bueno, lleva 3 días. El jueves pasado, no, el año pasado, la semana pasada el Banco Central restringió más las importaciones, ¿sí? Hace un mes, a mediados de septiembre, el Banco Central apretó más el cepo. Hace 15 días el Ministerio de Economía devolvió retenciones a las exportaciones. O sea, la verdad que ahí hay, lo que decía Maxi, ¿no? Hay como, es el reino de lo posible. Entonces, todo lo que no haga la política económica por las buenas, sea Guzmán, saquemos los nombres propios. La política económica, lo que no haga la política económica por las buenas, lo va a hacer el dólar por las malas. O sea, si vos crees que no, la realidad del dólar te lleva por delante. Sí, con un agravante, como este gobierno ya tiene incubado una serie de marchas y contramarchas, de Vicentín para acá, por situar una, que pone en riesgo, que además se suman el impuesto a la riqueza, que mira la foto y no la película, o que queremos dar un ingreso, estamos discutiendo un ingreso universal, como si eso lo pudiéramos pagar. Me parece que el gobierno, e inclusive en la agenda más lógica, no tiene bien claro, Luis, la hilación que hay entre el gasto, el déficit y el blue. ¿Qué quiero decir? Este cuentito de que el lunes gasto más, el martes lo financio con emisión, el miércoles parte de esa emisión va a comprar dólares formales, entonces me bajan las reservas. Entonces el jueves pongo más cepo, aprieto el cepo, y el viernes sube el blue,
no está bien reconocido eso en el gobierno. Y cuando el domingo dice, bueno, pero ¿por qué tengo que bajar el gasto? El lunes empiezo de nuevo. Vuelvo a aumentar el gasto, emitir, perder reservas y aumentar el blue. El gobierno, ante ese escenario que tenemos hace como 3 o 4 meses, ante esa dinámica, medio te responde con eslóganes, decir, bueno, no, hace falta más Estado, la emisión no genera inflación, vivir con lo nuestro, o sea, cerrar más la economía. Entonces, bueno, viste, los eslóganes son lindos para un discurso. Ahora, hoy salieron los datos de gasto de hace media hora o 2 horas del gasto de septiembre y subió 70%, volvió a subir. Si vos tuvieras que decir, ¿es un diagnóstico más grave en lo político por la no concreción de la dirección o es un problema de técnica económica? De las dos. La técnica económica por sí misma no alcanza, no basta, porque, bueno, por lo que te decía antes, yo no sé, Juan Grabois, que repito, no es el punto él, sino el nombre, es parte de la coalición gobernante, ¿no? me parece, ¿Sí? ¿no? O habla en nombre de la coalición gobernante. Bueno, si estamos proponiendo un ingreso universal que cuesta 5 puntos del producto, y no sabemos cómo lo vamos a financiar, bueno, digo, por más técnica económica y esfuerzo que haga el ministro de Economía o quien esté a cargo, bueno, hay otra parte del gobierno que está todo el tiempo llevando ideas que no sabemos cómo la vamos a financiar. Así que la política, obviamente, marca la cancha, la técnica económica no alcanza. Ahora, tampoco es que la política está que la economía está subordinada a la política, porque cuando se acaba el dinero... Se acaba el dinero. La política... Digamos, acá hay un escenario complicado, ¿no? Después de la pandemia, la discusión de si la cuarentena fue demasiado extensa o no, si golpeó la economía, la golpeó, ya nadie lo puede discutir, que es que vos vas a sacar las ayudas, los ATP para pagar sueldo, la CIFE de las personas que tenían, lo contaba Maxi, se va a descongelar el tema de tarifas. Es un combo de otro sopapo económico a una economía de todos los días muy golpeada. ¿Con qué consecuencias? Sí, bueno, creo que... Lo decía el expresidente, ¿no? Volvamos a nuestra discusión. El dilema de salud-economía es un dilema de 2 meses, ¿no? De 4 o de 7. Una economía no puede dejar de producir 7 meses. Porque al tercer mes se suman los problemas. Es ni salud ni economía, es lo que nos pasa hoy. Me parece que el gobierno quedó en su ante la incertidumbre, prudencia. Sin embargo, se adoptó una solución de esquina, extrema. Bueno, sacrifico la economía por la presunta salud. 8 meses después... la salud está grave. Estamos como en el peor de los mundos o en el top 5 mundial en las dos esquinas. Quedó encerrado en su esquina, en su discurso. Después ya no podía volver y con el presunto éxito parcial, bueno, nunca pudo superar el discurso y siguió aparentando la cuarentena. Bueno, ese daño, digamos, esa foto primera de la sanitaria, la segunda la recesión, la tercera la inflación, que van a aparecer secuencialmente como que la vamos corriendo atrás. Para paliar la segunda, que fue la recesión con la pobreza y el desempleo, bueno, gasta el IFE, el ATP y emite. Pero ojo, porque vos está bien, ¿viste? Pero los efectos sobre los precios que perjudican más a los pobres son rezagados. Entonces, por dar un paliativo transitorio en julio, después tenés la inflación en octubre, ¿no? Y que al que más se afecta es a los pobres. Entonces, ¿de qué sirve que estés inyectando dinero ahí si después te viene con... vos le das 100 pesos y después la comida cuesta 200. A mí me impresiona que en este marco de crisis se discuten cosas que deberían ser objetivamente fáciles de resolver. ¿Se van o no se van las empresas? ¿Hay inversión o no hay inversión en el exterior? ¿Se van o no se van las empresas de la Argentina? Bueno, sí, ¿no? Aparte de las que están más conocidas mediáticamente, se perdieron entre el sector formal e informal más de 3,5 millones de puestos de trabajo. Un drama, ¿no? Obviamente... en parte por la pandemia, en parte, por la cuarentena, esta distinción, este esfuerzo, esta energía que se gasta, si es pandemia o cuarentena, como si la discusión relevante fuera la enfermedad y no la terapia. Lo que tenemos que discutir es la terapia, que es lo mejor, ¿no? Sí. La enfermedad imposible de discutir, imposible Exacto, claro. Bueno, un mal gasto de energía en esas cosas, o en buscar culpables, siempre externos, bueno, dejémoslo a un costado.
Ahora Entonces se van las empresas. Se van las empresas y bueno, digamos, el panorama post pandemia es bastante crítico en materia social, o sea, vamos a salir de acá más pobres, más desocupados, con menor salario real. Y la verdad, Luis, que para salir parsimoniosos acá no es que la situación no es manejable, pero hay que manejarla sin dogmas, con un programa, con un plan que empiece de menor a mayor, que empiece dando certezas, las que decía Maxi. Lo primero es tranquilizar, dice el gobierno, sí, tranquilizar, la macro manda. A veces se hacen sobreesfuerzos en decir, no, vamos a hacer tal sector. Digo, bueno, uno le puede poner un aditivo, un lubricante, pero si no está asfaltado el camino no sirve para nada. Total. A un sector, ¿no? Voy a hacer una pequeña pausa y quiero que le hables al laburante que te está viendo en este momento, que otra vez, a los que tenemos unos cuantos años, otra vez. Yo le preguntaba a Maxi, ¿qué te pregunta la gente por la calle? Y es esencial, ¿qué va a pasar? Tengo unos pesos que pude juntar, los compro en dólar a este disparate de 180 pesos, demás. ¿Me das un instante? Hacemos la pausa, enseguida volvemos. Panorama para el asalariado, para el laburante común y corriente en estas próximas horas de incertidumbre que vos decías. ¿Qué? ¿Un consejo de inversión, de ahorro? No. Eximime de ese consejo público. Es más fácil negociar con el fondo o con Baradel, te diría, que antes que... Epa, no es poco. Porque depende críticamente de la llamada función de reacción de la política económica. O sea, de cómo reacciona la política económica ante el estrés. Que como hablábamos antes, como decía Maxi, inclusive, mientras sea el reino de lo posible, bueno, todo puede pasar. Este dólar informal está caro históricamente, pero bueno, depende, o sea, hay una chance de encarrilarlo, digo, hay una salida ordenada de este pantano en el que estamos, pero hay que emprenderla y que los días pares e impares sea un programa sean consistente, parecidos, ¿no? Así que, bueno, no, a lo que nos queda... A los ciudadanos a pie o a los laburantes es salir a trabajar todos los días, como suele decir el profesor de Pablo. Sí, mañana hay que levantarse y salir a trabajar. Cada uno ocuparse de lo que sabe. Total. En el medio de esta pelea política que hay, blanco y negro, que se da en este momento, hay un zarpazo económico sobre la capital federal y los fondos que dispuso el presidente de la Nación. Buena parte de los problemas que tenemos en la agenda día a día y que discutimos con pasión, en realidad fueron incubados 2 décadas antes. Y este es uno de ellos. También el dólar, ¿no? Viste que a veces también, no, vamos a especificar, como si diciéndolo 20 veces por día, vamos a convencer a alguien. Vamos a ahorrar en pesos después de tener 10 años de inflación baja, ¿sí? Y lo mismo esto, digamos. Este zarpazo, el zarpazo tiene un origen en un conflicto policial en la provincia de Buenos Aires, y entonces, ¿cómo lo solucionamos? Le metemos un manotazo al de al lado. ¿Cuál es el origen de eso? Que hace 26 años que la Constitución del 94 dice que hay que hacer otro régimen de reparto de los fondos federales. En 26 años, ningún gobierno democrático de esos 26 años puso en la agenda legislativa un mandato constitucional. Entonces, no es nada más que hacer, o sea, no le damos bola ni a la Constitución. Entonces, no es nada más que, viste que a veces se dice hay que hacer instituciones, leyes, constituciones. Después hay que darle bola, porque si no, no sirven para nada. Claro. Entonces, viste que ahora se habla de los consensos, de los acuerdos. Hay un riesgo superior al no acuerdo, al no consenso, es el consenso de lo superficial. O sea, hacer de cuenta que tenemos, viste... A fin de 2017 el gobierno de Mauricio hizo varias reformas, con el consenso de los gobernadores, reforma tributaria, consenso fiscal, se tocó la coparticipación, el fondo del conurbano, ley de responsabilidad fiscal. 2 años después, 2 tercios de los mismos senadores, que se renovó nada más que 1/3, y la mitad de los diputados, por lo menos, porque muchos reeligieron, más casi todos los gobernadores, dieron de baja todas esas leyes. O sea, no fue consenso, fue oportunismo. Claro. Entonces, mientras legislemos así con acuerdos oportunistas a cambio de que me den tal obra para mi provincia,
el federalismo y el sálvese quien pueda son cosas distintas. Totalmente. Hernán, gracias, como siempre, un placer verte. A vos. Se quedan con Estelita, con Jay Mamón, con mi amigo, hoy está el Baiano, soy Luis Novarecio, ustedes en Animales 2020, nos vemos mañana.